El aire en Baton Rouge olía a tabaco húmedo y miedo. Era octubre de 1850, y la subasta clandestina había comenzado antes del amanecer, escondida en un granero abandonado a las afueras de la ciudad. Los compradores llegaban en carruajes sin insignias, con sombreros bajos y rostros tapados por pañuelos. Nadie quería ser reconocido. Este tipo de subasta no aparecía en los registros oficiales. Aquí se vendían cuerpos cuya existencia era inconveniente, cuya historia era peligrosa. El subastador era un hombre delgado y nervioso llamado Ezra Colt, con ojos de rata y dedos manchados de tinta. Golpeó el martillo contra la mesa de madera carcomida y levantó la voz sobre el murmullo de los hombres. «Siguiente lote», gritó, y su voz atravesó el silencio como un cuchillo. Desde la oscuridad del fondo del granero, dos hombres trajeron a una joven. Caminaba descalza, con las manos atadas al frente. Su vestido era de tela burda, rasgado en el hombro izquierdo. Tenía la piel morena, el cabello negro recogido en una trenza deshecha, y los ojos, esos ojos, brillaban con algo que ninguno de los hombres presentes podía nombrar. No era sumisión, tampoco era rebeldía, era conocimiento. El subastador carraspeó. Lote número 17. Mujer joven, aproximadamente 20 años, fuerte, sana, sin marcas visibles de castigo. Pero eso era mentira. Todos lo sabían. Uno de los compradores, un hombre corpulento con barba rojiza llamado Samuel Whitford, dio un paso al frente. Era dueño de Cedar Ridge Estate, una plantación de algodón al norte de Natchez. Tenía fama de ser brutal, pero también de pagar bien. «¿De dónde viene?», preguntó, mirando a la joven con ojos entrecerrados. El subastador vaciló. «De una propiedad privada. Los detalles no están disponibles». Samuel escupió al suelo. «No compro sin saber de dónde viene». El subastador ignoró la pregunta y levantó el martillo. «Empezamos en $500. Un silencio pesado cayó sobre el granero. $500 era el precio de 3 hombres jóvenes y fuertes. Para una mujer sin habilidades declaradas, era absurdo. Pero alguien levantó la mano. 500. Todos giraron. Era un hombre alto y delgado, vestido con un abrigo negro impecable. Tenía el rostro angular, los ojos grises y fríos como piedra. Se llamaba Nathaniel Creek. Era dueño de Blackwater Estate, en las afueras de Nueva Orleans. Nadie sabía mucho de él, solo que compraba esclavos raros, esclavos con historias. Samuel frunció el ceño. 600, dijo con voz firme. Nathaniel no dudó. 800. Un murmullo recorrió la sala. Los hombres intercambiaron miradas. Algo andaba mal. Samuel apretó los puños. 1000. Nathaniel sonrió apenas. 1500. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde nos estás viendo? Quiero que lo escribas en los comentarios. Y si esta es tu primera vez aquí, suscríbete ahora, porque esta historia es una que la historia oficial intentó enterrar, pero la memoria se negó a olvidar. El subastador levantó las cejas, sorprendido. $1500 era una fortuna. Podía comprar tierra, podía comprar libertad, pero Samuel no se movió. Miró a Nathaniel con odio puro. 2000, dijo casi escupiendo las palabras. Nathaniel entrecerró los ojos. Por primera vez, su máscara de calma se agrietó. Miró a la joven. Ella lo miraba de vuelta, y en ese instante, algo pasó entre ellos, algo que nadie más vio. Nathaniel dio un paso adelante. 3000. El granero explotó en gritos. Los hombres se levantaron de sus asientos. Samuel avanzó hacia Nathaniel, con el rostro rojo de furia. «¿Qué demonios sabes tú que yo no sepa?», rugió. Nathaniel no retrocedió. «Sé lo suficiente para saber que no puedes permitirte perderla». Samuel lo agarró del cuello del abrigo, y entonces todo estalló. Los puños volaron antes de que alguien pudiera detenerlos. Samuel empujó a Nathaniel contra la pared de madera del granero, y el golpe resonó como un trueno. Los demás compradores se levantaron de sus asientos, algunos para separar la pelea, otros solo para ver mejor. El subastador gritaba órdenes que nadie escuchaba. Nathaniel esquivó el primer puñetazo y golpeó a Samuel en las costillas con precisión quirúrgica. El hombre corpulento gruñó de dolor pero no retrocedió. Lo agarró del brazo y lo lanzó contra una mesa, haciendo que las lámparas de aceite temblaran peligrosamente. «¡Basta! ¡Deténganse o cancelo la subasta!», chilló Ezra Colt, golpeando el martillo contra la mesa una y otra vez. Pero ninguno de los dos hombres lo escuchaba. Samuel tenía sangre en los nudillos. Nathaniel tenía el labio partido, y en medio del caos, la joven permanecía de pie, inmóvil,
observando la escena con esos ojos oscuros que parecían leer cada movimiento, cada intención. Finalmente, dos hombres lograron separar a los combatientes. Samuel respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando como un toro herido. Nathaniel se limpió la sangre del labio con el dorso de la mano, pero sus ojos nunca abandonaron a la joven. 3.500, dijo Samuel con voz ronca. Nathaniel sonrió, aunque le dolía hacerlo. 4.000. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba. $4.000 era una cifra obscena. Con ese dinero se podía comprar una plantación pequeña. Se podía comprar influencia política. Se podía comprar silencio. Samuel temblaba de rabia. Miró a la joven una última vez, luego a Nathaniel, y finalmente escupió al suelo. «Quédatela», dijo con desprecio. «Pero cuando descubras lo que realmente es, no vengas llorando». Se dio la vuelta y salió del granero dando zancadas pesadas. Sus hombres lo siguieron en silencio. La puerta se cerró con un golpe seco que hizo eco en las paredes. El subastador se aclaró la garganta, visiblemente aliviado de que la violencia hubiera terminado. «Vendida», dijo golpeando el martillo. «Al señor Creek, por $4.000. Nathaniel asintió. Sacó un sobre grueso del interior de su abrigo y lo dejó caer sobre la mesa. No contó el dinero. No era necesario. Todos sabían que un hombre como él no hacía tratos sin cumplirlos. Se acercó a la joven. Ella no retrocedió. No bajó la mirada. Lo observó con la misma calma inquietante que había mostrado durante toda la subasta. «¿Cómo te llamas?», preguntó Nathaniel en voz baja. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos lo estudiaron como si estuviera decidiendo si valía la pena responder. «Elisa», dijo finalmente. Su voz era suave pero firme, sin rastro de temor. Nathaniel asintió. «Elisa, vas a venir conmigo. No te haré daño, pero necesito respuestas». Ella inclinó ligeramente la cabeza. «Todos necesitan respuestas. Pocos están listos para escucharlas». Nathaniel frunció el ceño. Había algo en la forma en que hablaba, en la precisión de sus palabras, que no cuadraba con la historia que le habían contado. Esta mujer no era ordinaria, y él lo sabía desde antes de entrar al granero. La condujo hacia la salida. Los demás compradores los observaban en silencio, con una mezcla de curiosidad y miedo. Nadie sabía qué había pasado realmente, pero todos sentían que algo más grande que una simple venta acababa de ocurrir. Afuera, el sol comenzaba a elevarse sobre los campos de caña. El carruaje de Nathaniel esperaba bajo un roble viejo y torcido. El cochero, un hombre mayor llamado Thomas, abrió la puerta sin decir palabra. Había visto demasiado en su vida para sorprenderse por nada. Nathaniel ayudó a Elisa a subir. Ella se sentó en el asiento de terciopelo gastado y miró por la ventana sin expresión. Nathaniel subió después y cerró la puerta. «A Blackwater Estate», ordenó. El carruaje se puso en marcha con un traqueteo suave. El camino de tierra serpenteaba entre campos de algodón y pantanos oscuros. El silencio entre ellos era denso, cargado de preguntas no formuladas. Finalmente, Nathaniel habló. «Sé lo que eres». Elisa giró la cabeza lentamente hacia él. Sus ojos brillaban con algo peligroso. «¿De verdad?». Nathaniel se inclinó hacia adelante. «Sé por qué tu precio era tan alto. Sé por qué Samuel estaba dispuesto a arruinarse por ti». Elisa sonrió apenas, una sonrisa triste y antigua. «Entonces sabes que compraste algo que no puedes controlar». El viaje a Blackwater Estate duró 3 horas. El paisaje cambió gradualmente. Los campos de algodón dieron paso a pantanos densos, cubiertos de musgo español que colgaba de los cipreses como velos fantasmales. El aire se volvió más pesado, húmedo, cargado con el olor a tierra mojada y vegetación en descomposición. Era un lugar donde los secretos se hundían y nunca volvían a salir. Elisa no habló durante todo el trayecto. Mantuvo la mirada fija en la ventana, observando el mundo exterior con una calma que inquietaba a Nathaniel. Él la estudiaba de reojo, tratando de descifrarla. Había pagado una fortuna por ella, pero no por las razones que los demás pensaban. No la quería para trabajar en los campos. No la quería para servir en la casa. La quería por lo que sabía. Finalmente, el carruaje atravesó las puertas de hierro forjado de Blackwater Estate. La mansión se alzaba al final de un camino bordeado de robles antiguos. Era una estructura imponente, de 3 pisos, con columnas blancas y ventanas altas, pero había algo sombrío en ella, algo que no se podía explicar con palabras. Era como si la casa misma guardara secretos. Thomas detuvo el carruaje frente a la entrada principal. Nathaniel bajó primero y extendió la mano para ayudar a Elisa.
Ella la aceptó sin dudar, pero en el momento en que sus dedos se tocaron, él sintió algo extraño, un escalofrío que le recorrió la columna. Retiró la mano rápidamente. Elisa lo notó. Sonrió apenas. ¿Asustado? Nathaniel no respondió. La condujo al interior de la casa. El vestíbulo era amplio, con pisos de mármol y una escalera de caracol que ascendía hacia la oscuridad del segundo piso. Las paredes estaban decoradas con retratos de ancestros Creek, todos con miradas severas y ojos que parecían seguir cada movimiento. Una mujer mayor apareció desde la cocina. Era alta y delgada, con el cabello gris recogido en un moño apretado. Se llamaba Hattie, y había sido el ama de llaves de Blackwater Estate durante 20 años. Había visto mucho, pero nunca había visto a su amo traer a alguien como Elisa. «Señor Creek», dijo Hattie, con voz neutral. Nathaniel asintió. «Prepara la habitación del ala este. Esta mujer se quedará allí». Hattie frunció el ceño. «¿El ala este, señor? Esa ala lleva años cerrada. Ábrela», ordenó Nathaniel con tono firme. Hattie miró a Elisa con desconfianza, pero asintió y desapareció por el pasillo. Nathaniel se volvió hacia Elisa. «Ven conmigo». La llevó a su estudio, una habitación forrada de libros y mapas antiguos. Había un escritorio de caoba en el centro, cubierto de documentos y cartas. Nathaniel cerró la puerta con llave y se volvió hacia ella. «Muéstrame la muñeca», dijo. Elisa no se movió. «¿Por qué?» «Porque sé que está ahí. Sé que es la razón por la que Samuel quería matarme. Y necesito verla». Elisa lo observó en silencio durante un largo momento. Luego, lentamente, extendió su brazo izquierdo. Nathaniel se acercó y tomó su muñeca con cuidado. Pasó el pulgar sobre la piel, buscando. Y entonces la encontró. Una marca pequeña, apenas visible. No era una quemadura. No era un tatuaje. Era algo más antiguo, más preciso. Un símbolo grabado con tinta invisible, que solo aparecía bajo cierta luz. Nathaniel sacó una lámpara de aceite y la acercó. La marca brilló con un tono dorado pálido. Era un escudo de armas. Uno que él conocía muy bien. El escudo de la familia Lavaux. Nathaniel soltó la muñeca como si quemara. Retrocedió un paso, con el rostro pálido. «Dios mío», susurró. Elisa bajó el brazo y lo observó con esos ojos oscuros e insondables. «Ahora entiendes». Nathaniel se pasó una mano por el cabello, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. La familia Lavaux era una de las más poderosas y peligrosas del sur. Eran propietarios de plantaciones, comerciantes de esclavos, políticos, pero también eran algo más, custodios de secretos que podían destruir imperios. «¿Quién eres realmente?», preguntó Nathaniel, con voz temblorosa. Elisa sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa. «Soy la hija que nunca debió existir». Nathaniel se dejó caer en la silla de su escritorio, con las manos temblando. Elisa permaneció de pie frente a él, con la misma calma inquebrantable que había mostrado desde el momento en que la vio en la subasta. Pero ahora, bajo la luz tenue de la lámpara, él podía ver algo más en su rostro, una tristeza antigua, tallada en cada línea de su expresión. «Explícate», dijo Nathaniel, tratando de recuperar el control de su voz. Elisa caminó lentamente hacia la ventana. Afuera, la tarde comenzaba a caer sobre los pantanos de Blackwater Estate. Las sombras se alargaban como dedos oscuros. «Mi madre era esclava en la plantación Lavaux», comenzó Elisa, con voz suave pero firme. «Se llamaba Camila. Era joven, hermosa, y tenía la desgracia de haber captado la atención del amo, Jean-Baptiste Lavaux». Nathaniel conocía ese nombre. Jean-Baptiste Lavaux había sido uno de los hombres más ricos y poderosos de Luisiana. Había muerto 5 años atrás, en circunstancias misteriosas. Algunos decían que fue un accidente. Otros susurraban sobre veneno. Jean-Baptiste la tomó como amante, continuó Elisa. No le preguntó, no le dio opción. Así son las cosas, ¿verdad? Los amos toman lo que quieren. Nathaniel no respondió. Sabía que era verdad. Mi madre quedó embarazada. Y cuando nací, Jean-Baptiste vio en mí algo que lo aterrorizó. Mi parecido con él. Los mismos ojos. La misma forma de la cara. No podía negarme. Pero tampoco podía reconocerme. Elisa se volvió hacia Nathaniel. Así que hizo algo peor. Me marcó. Levantó la muñeca nuevamente, mostrando el símbolo dorado que brillaba bajo la luz. Esta marca es un sello. Un recordatorio de que pertenezco a la familia Lavaux. Pero también una sentencia. Nunca puedo ser libre. Si alguien descubre quién soy,
Si alguien sabe que llevo sangre Lavaux, podría reclamar derechos, podría destruir la herencia, podría arruinar todo. Nathaniel entendió de inmediato. En el sur, la sangre era poder, pero la sangre mezclada era veneno. Si se sabía que Jean-Baptiste Lavaux había tenido una hija con una esclava, y que esa hija aún vivía, los herederos legítimos harían cualquier cosa para silenciarla. Cualquier cosa. Por eso Samuel quería comprarte, dijo Nathaniel pensando en voz alta. No porque te necesitara, sino porque sabía lo que eres, y quería controlarte. Elisa asintió. Samuel trabaja para la familia Lavaux, siempre lo ha hecho. Su plantación, Cedar Ridge, es solo una fachada. En realidad, es un perro guardián. Y cuando escuchó que yo estaba en la subasta, supo que tenía que eliminarme antes de que alguien más descubriera la verdad. Nathaniel se frotó la cara con las manos. Todo esto era demasiado. Había comprado a Elisa pensando que era solo una mujer con un secreto valioso. No imaginó que ese secreto podía costarle la vida. ¿Por qué estabas en esa subasta?, preguntó. ¿Cómo terminaste ahí? Elisa cerró los ojos por un momento. Después de que Jean-Baptiste murió, su viuda, Marguerite Lavaux, decidió limpiar la casa. Vendió a todos los esclavos que sabían demasiado. Mi madre fue vendida primero. Nunca supe a dónde la llevaron. Yo fui la última. Me vendieron a un comerciante que me movió de plantación en plantación, siempre en subastas clandestinas, siempre sin registro. Querían que desapareciera. Pero no desapareciste. Elisa abrió los ojos y lo miró directamente. No, porque hay algo que ellos no saben. Nathaniel se inclinó hacia adelante. ¿Qué? Elisa sonrió, y por primera vez había algo feroz en esa sonrisa. Jean-Baptiste no solo me marcó, me dejó algo más, algo escondido, algo que Margarita ha estado buscando durante 5 años. Y si lo encuentra antes que yo, usará ese poder para enterrar cualquier evidencia de mi existencia. Nathaniel sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Qué te dejó? Elisa se acercó al escritorio y apoyó las manos sobre la madera. Un testamento. Uno real. Uno que me reconoce como su hija y me otorga una parte de la herencia Lavaux. Nathaniel se quedó sin aliento. Si eso era verdad, si ese documento existía, entonces Elisa no era solo una esclava con un secreto. Era una heredera. Una amenaza viviente para una de las familias más poderosas del sur. ¿Dónde está ese testamento?, preguntó. Elisa lo miró con intensidad. Esa es la razón por la que te necesito, Nathaniel Creek, porque está escondido en un lugar al que no puedo llegar sola. Nathaniel tragó saliva. ¿Dónde? Elisa se irguió y pronunció las palabras que cambiarían todo. En la cripta familiar de los Lavaux, en Nueva Orleans. Nathaniel se levantó de su silla tan bruscamente que ésta cayó hacia atrás con un golpe seco. Caminó hacia la ventana, con las manos en la cintura, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La cripta de los Lavaux. En el cementerio St. Louis, en pleno corazón de Nueva Orleans. Un lugar vigilado, sagrado, intocable. «Estás loca», dijo finalmente, sin volverse hacia ella. «Entrar ahí es suicidio». Elisa no se inmutó. Tal vez, pero es la única forma. Nathaniel se volvió hacia ella, con el rostro endurecido. ¿Sabes lo que pides? La familia Lavaux tiene guardias en ese cementerio día y noche. Tienen influencia con la policía, con los jueces, con todos. Si nos atrapan, no viviremos para contarlo. Elisa dio un paso hacia él. Entonces no dejes que nos atrapen. Nathaniel soltó una risa amarga. ¿Y por qué debería arriesgarme por ti? Ya pagué $4,000. Podría entregarte a Samuel ahora mismo y recuperar la mitad. Elisa sostuvo su mirada sin pestañear. Podrías, pero no lo harás. ¿Cómo estás tan segura? Porque vi cómo peleaste por mí en esa subasta. No fue solo por dinero. No fue solo por curiosidad. Fue porque reconociste algo en mí. Algo que te recuerda a ti mismo. Nathaniel apretó la mandíbula. Ella tenía razón, y eso lo enfurecía. Había visto en Elisa lo mismo que él había sido toda su vida. Alguien atrapado entre dos mundos. Alguien cuya existencia desafiaba las reglas. Alguien que no debería existir pero se negaba a desaparecer. Aunque quisiera ayudarte, dijo Nathaniel con voz más calmada, necesitaría un plan. No podemos simplemente entrar caminando. Elisa asintió. Lo sé. Por eso necesito que uses tus contactos. Nathaniel frunció el ceño. ¿Qué contactos? No finjas conmigo, Nathaniel. Sé quién eres realmente. Sé que Blackwater Estate no es solo una plantación. Es un refugio. Un lugar donde escondes a personas que el mundo quiere muerta. Contrabandistas,
Fugitivos. Informantes. Nathaniel sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía eso? Había mantenido esa parte de su vida en completo secreto. Incluso su propia servidumbre desconocía la verdadera naturaleza de su trabajo. ¿Quién te lo dijo?, preguntó con voz peligrosamente baja. Elisa sonrió apenas. Jean-Baptiste, antes de morir, me contó muchas cosas. Sabía que algún día necesitaría aliados, y te nombró a ti. Nathaniel retrocedió, atónito. Eso es imposible. Nunca conocí a Jean-Baptiste Lavaux. No personalmente, pero él te conocía a ti. Conocía tu reputación. Conocía tu odio hacia las familias que se creen dueñas de todo. Por eso dejó instrucciones de que, si algo le pasaba, yo debía buscarte. Nathaniel se dejó caer nuevamente en la silla, esta vez con más cuidado. Todo esto era demasiado elaborado, demasiado preciso. Jean-Baptiste Lavaux había orquestado esto desde la tumba. Lo había convertido en una pieza de un juego que apenas comenzaba a entender. ¿Por qué yo?, preguntó con voz cansada. Elisa se acercó y se arrodilló frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Porque eres el único que tiene el coraje y los medios para hacer esto. Y porque, aunque no lo admitas, odias a los Lavaux tanto como yo. Nathaniel no podía negarlo. Años atrás, su hermano menor había trabajado para la familia Lavaux como abogado. Había descubierto algo que nunca reveló, y poco después apareció muerto en el río. La versión oficial fue accidente. Nathaniel nunca lo creyó. «Si hago esto», dijo lentamente, «no es por ti, es por mí». Elisa asintió. «Me basta con eso». Nathaniel se puso de pie y caminó hacia un armario en la esquina del estudio. Giró un panel oculto y reveló un compartimento secreto. Sacó un mapa enrollado y lo extendió sobre el escritorio. Era un plano detallado del cementerio St. Louis. «Tengo contactos en Nueva Orleans», dijo. «Uno de ellos es el encargado nocturno del cementerio. Se llama Gabriel. Le debo favores. Podría ayudarnos a entrar sin ser vistos». Elisa estudió el mapa con atención. «¿Cuándo podemos ir?» Nathaniel miró por la ventana. La noche había caído completamente sobre Blackwater Estate. «Mañana por la noche. Necesito enviar un mensaje primero. Y necesito que tú te quedes aquí, escondida. Si alguien sabe que estás conmigo, todo esto se derrumba». Elisa asintió. «Entendido». Nathaniel la miró una última vez. «Una cosa más. Si esto sale mal, si nos atrapan, no voy a dejar que me capturen vivo. Y no voy a dejarte a ti tampoco». Elisa sostuvo su mirada. No esperaría menos. Nathaniel tocó una campana en su escritorio. Momentos después, Hattie apareció en la puerta. «Lleva a esta mujer al ala este. Asegúrate de que tenga todo lo que necesita. Y no hables con nadie sobre ella». «Nadie». Hattie asintió y guió a Elisa fuera del estudio. Antes de salir, Elisa se volvió una vez más hacia Nathaniel. «Gracias», dijo en voz baja. Nathaniel no respondió. Simplemente la observó marcharse, preguntándose si acababa de hacer el trato más inteligente o más estúpido de su vida. La noche siguiente llegó con una niebla densa que se arrastraba desde los pantanos como un ser vivo. Nathaniel había enviado el mensaje a Gabriel esa mañana, utilizando un código que solo ellos dos conocían. La respuesta llegó al mediodía. «Medianoche. Puerta trasera. Ven solo». Pero Nathaniel no iría solo. No podía. Elisa esperaba en el vestíbulo, vestida con ropa sencilla que Hattie le había conseguido. Un vestido oscuro, una capa con capucha, botas gastadas. Parecía una mujer común, alguien que podría pasar desapercibida en las calles de Nueva Orleans. Pero Nathaniel sabía que no había nada común en ella. «¿Lista?», preguntó. Elisa asintió. No había miedo en sus ojos, solo determinación. Subieron al carruaje. Esta vez, Nathaniel mismo tomó las riendas. No podía arriesgarse a que Thomas, por leal que fuera, supiera a dónde iban. El camino hacia Nueva Orleans era largo y traicionero en la oscuridad, pero Nathaniel lo conocía bien. Lo había recorrido cientos de veces, siempre de noche, siempre en secreto. Durante el viaje, ninguno habló. El silencio estaba cargado de tensión, pero también de algo más. Un entendimiento silencioso. Ambos sabían que lo que estaban a punto de hacer podía costarles todo, y ambos estaban dispuestos a pagarlo. Llegaron a Nueva Orleans poco antes de medianoche. La ciudad estaba sumida en sombras, con solo algunas lámparas de gas iluminando las calles adoquinadas. Nathaniel condujo el carruaje por callejones estrechos, evitando las calles principales. Finalmente, se detuvo a una cuadra del cementerio St. Louis. «Vamos a pie desde aquí»,
dijo, bajando del carruaje. Elisa lo siguió sin dudar. Caminaron en silencio, pegados a las paredes, evitando la luz. El cementerio se alzaba frente a ellos. Un laberinto de tumbas blancas, mausoleos de mármol y criptas familiares que se elevaban como pequeñas casas de los muertos. La entrada principal estaba cerrada con cadenas, pero Nathaniel no se dirigió allí. Rodearon el perímetro hasta llegar a una puerta trasera, casi invisible entre la vegetación que crecía contra el muro. Nathaniel golpeó 3 veces, luego 2, luego 1. Un código. La puerta se abrió lentamente. Un hombre de mediana edad apareció en el umbral. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos, y olía a tabaco barato y whisky. Era Gabriel. Crick, dijo Gabriel con voz áspera. Dijiste que vendrías solo. Los planes cambiaron, respondió Nathaniel. Ella viene conmigo. Gabriel miró a Elisa con desconfianza. No me gusta. Mientras más personas, más riesgo. Nathaniel sacó una bolsa de monedas del interior de su abrigo y la dejó caer en las manos de Gabriel. El sonido del metal resonó en la noche. Esto debería ayudarte a olvidar tus preocupaciones. Gabriel sopesó la bolsa y asintió. Tienen 30 minutos, ni uno más. Si alguien los descubre, yo no sé nada. Entendido. Gabriel se hizo a un lado y los dejó pasar. El cementerio estaba sumido en una oscuridad casi absoluta. Solo la luz de la luna llena, filtrándose entre las nubes, proporcionaba algo de visibilidad. Nathaniel sacó una linterna pequeña y la encendió, manteniendo la llama baja. La cripta Lavaux está al fondo, susurró. Sígueme. Caminaron entre las tumbas, con los pasos amortiguados por la hierba húmeda. El aire olía a tierra y flores marchitas. Elisa mantenía la mirada al frente, pero Nathaniel notó cómo sus manos temblaban ligeramente. Era la primera señal de nerviosismo que mostraba desde que la conoció. Finalmente llegaron a la cripta. Era una estructura imponente, de mármol blanco con columnas dóricas y una puerta de hierro forjado. En el frontispicio, grabadas en letras doradas, estaban las palabras Familia Lavaux, descanso eterno. Nathaniel probó la puerta. Estaba cerrada con un candado enorme. No hay forma de abrirla sin hacer ruido, murmuró. Elisa se adelantó. Sacó algo del interior de su vestido, una llave pequeña y oxidada. Jean-Baptiste me la dio, dijo. Me dijo que era la única copia que existía fuera de la familia. Nathaniel la miró con asombro. Esta mujer había planeado todo con una precisión que lo asustaba. Elisa insertó la llave en el candado, giró con un clic suave, y el candado se abrió. Nathaniel empujó la puerta de hierro. Se movió con un chirrido bajo y ominoso. Dentro, la cripta estaba fría y húmeda. Las paredes estaban forradas con nichos, cada uno sellado con una placa de mármol que llevaba el nombre de un miembro de la familia Lavaux. Había ataúdes, urnas, y en el centro un altar de piedra. Elisa caminó directamente hacia el altar. Nathaniel la siguió, iluminando con la linterna. Elisa se arrodilló y pasó las manos por la base del altar, buscando algo. Sus dedos encontraron una grieta casi imperceptible. Presionó, y una pequeña sección de piedra se deslizó hacia un lado, revelando un compartimento oculto. Dentro había un sobre sellado con cera roja. El sello llevaba el escudo de armas Lavaux. Elisa lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado y sacó un documento. Nathaniel acercó la linterna para leer. Era un testamento, escrito de puño y letra de Jean-Baptiste Lavaux, fechado 2 semanas antes de su muerte. Yo, Jean-Baptiste Lavaux, en pleno uso de mis facultades, declaro que mi hija Elisa, nacida de Camila, esclava de mi propiedad, es heredera legítima de una cuarta parte de mi patrimonio, que se le otorgue libertad y se le reconozca como descendiente de sangre. Nathaniel no podía creerlo. Era real. Todo lo que Elisa había dicho era verdad. Pero entonces escucharon voces afuera, pasos acercándose rápidamente, y la puerta de la cripta se abrió de golpe. La luz de varias linternas inundó la cripta, cegando momentáneamente a Nathaniel y Elisa. Nathaniel instintivamente se colocó delante de ella, con una mano en el revólver que llevaba oculto bajo el abrigo. Pero cuando sus ojos se ajustaron a la luz, reconoció la figura que se alzaba en la entrada. Samuel Whitford. No estaba solo. Detrás de él había 4 hombres armados con rifles. Y junto a él, vestida de negro de pies a cabeza, estaba una mujer de mediana edad con el rostro pálido y los ojos fríos como el hielo. Nathaniel la reconoció de inmediato. Marguerite Lavaux, la viuda de Jean-Baptiste. Sabía que vendrías, dijo Marguerite, con voz suave pero llena de veneno.
Sabía que no podrías resistirte. Elisa salió de detrás de Nathaniel, con el testamento aún en la mano. Miró a Marguerite sin miedo. «Sabías que existía», dijo Elisa. «Siempre lo supiste». Marguerite sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Por supuesto que lo sabía. Jean-Baptiste no era tan discreto como creía, pero lo que no sabía era dónde había escondido ese maldito documento. He buscado durante 5 años. Y ahora, gracias a ti, finalmente lo tengo. Samuel dio un paso adelante, con el rostro contraído en una mueca de satisfacción. Te dije, Crick, te advertí que no sabías lo que estabas comprando. Nathaniel apretó la mandíbula. ¿Cómo supiste que estaríamos aquí? Samuel se rió. Gabriel es leal al dinero, y los Lavaux pagan mejor que tú. Nathaniel sintió una oleada de rabia. Había sido traicionado. Gabriel los había vendido desde el principio. Probablemente envió el mensaje a Marguerite en el momento en que recibió la petición de Nathaniel. Marguerite extendió la mano. «Entrégame el testamento, niña, y tal vez considere dejarte vivir». Elisa no se movió. Sostuvo el documento con más fuerza. «No». Marguerite suspiró, como si estuviera tratando con una niña terca. «Eres valiente. Eso te lo concedo. Pero también eres tonta. Ese testamento no significa nada. Jean-Baptiste estaba senil cuando lo escribió. Nunca sería válido en un tribunal». «Tal vez», dijo Elisa, «pero sería suficiente para destruir tu reputación. Sería suficiente para que todos sepan que tu esposo tuvo una hija con una esclava. Sería suficiente para arruinar el nombre Lavaux». El rostro de Marguerite se endureció. Por primera vez, su máscara de calma se agrietó. «Dame el testamento». Elisa levantó el documento y lo acercó a la llama de la linterna de Nathaniel. «Si me matas, esto arde contigo». Los hombres armados levantaron los rifles. Samuel desenfundó una pistola, pero Marguerite levantó una mano, deteniéndolos. «Esperen». Hubo un silencio tenso. Marguerite estudió a Elisa con ojos calculadores. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. Elisa bajó el testamento, pero lo mantuvo cerca de la llama. «Quiero mi libertad. Quiero un documento firmado que me reconozca como persona libre. Y quiero suficiente dinero para comenzar una nueva vida lejos de aquí». Marguerite entrecerró los ojos. «¿Eso es todo?». «Eso es todo». Marguerite reflexionó durante un momento. Luego asintió lentamente. «De acuerdo». Samuel la miró con incredulidad. «¿Qué? No puede hablar en serio, señora Lavaux. Esta mujer es una amenaza». Marguerite lo silenció con una mirada. «Es una amenaza solo si tiene ese testamento. Sin él, no es nada. Solo otra esclava sin nombre». Se volvió hacia Elisa. «Te daré lo que pides, pero a cambio, quemas ese documento aquí, ahora, frente a mí, y luego desapareces. Si alguna vez vuelvo a verte, si alguna vez escucho tu nombre, no habrá acuerdo que te salve. ¿Entendido?». Elisa sostuvo su mirada durante un largo momento. Luego asintió. «Entendido». Marguerite sacó una pluma y un papel de su bolso. Escribió rápidamente y firmó al final. Le entregó el documento a Elisa. «Tus papeles de libertad, firmados y sellados». Elisa los tomó y los leyó cuidadosamente. Nathaniel se acercó y también los revisó. Eran legítimos. Marguerite había cumplido su parte del trato. Elisa respiró profundamente. Luego, lentamente, acercó el testamento de Jean-Baptiste a la llama de la linterna. El papel se encendió, y las llamas consumieron las palabras que habrían cambiado su vida. En segundos, no quedaba nada más que cenizas que cayeron al suelo de piedra de la cripta. Marguerite sonrió. «Inteligente, ahora vete, y lleva a tu comprador contigo». Elisa y Nathaniel caminaron hacia la salida. Los hombres armados se hicieron a un lado, dejándolos pasar. Pero cuando Nathaniel estaba a punto de cruzar el umbral, Samuel lo agarró del brazo. «Esto no termina aquí, Crick», susurró. «Te has hecho enemigo de gente poderosa». Nathaniel se zafó de su agarre. «Ya lo era mucho antes de conocerte». Salieron de la cripta y cruzaron el cementerio a toda prisa. Detrás de ellos, escucharon la puerta de hierro cerrarse con un golpe resonante. No miraron atrás. Corrieron entre las tumbas, salieron por la puerta trasera. Gabriel ya no estaba, y llegaron al carruaje. Nathaniel tomó las riendas y azuzó a los caballos. El carruaje salió disparado por las calles oscuras de Nueva Orleans, dejando atrás el cementerio y sus secretos enterrados. Solo cuando estuvieron lejos, cuando la ciudad quedó atrás y el camino se abrió hacia los pantanos, Nathaniel finalmente habló. «Lo quemaste», dijo con voz neutra. «Quemaste tu única prueba». Elisa lo miró desde el asiento del pasajero, y entonces sonrió. Una sonrisa verdadera, llena de algo que Nathaniel no esperaba.
Triunfo. No, dijo. Quemé una copia. Nathaniel casi detuvo el carruaje. ¿Qué? Elisa sacó otro sobre de debajo de su vestido, idéntico al primero. Jean-Baptiste hizo 2 testamentos, uno para esconder y otro para negociar. Marguerite acaba de destruir el señuelo. Nathaniel soltó una carcajada genuina, llena de asombro y admiración. Eres brillante. Elisa guardó el sobre nuevamente. Soy una superviviente. El viaje de regreso a Blackwater Estate fue silencioso, pero esta vez el silencio no estaba cargado de tensión. Era un silencio de alivio, de victoria compartida. Nathaniel conducía con las manos firmes en las riendas, y Elisa miraba el horizonte, donde el amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos naranjas y rosados. Cuando llegaron a la mansión, Hattie los esperaba en la entrada con una expresión de preocupación que se desvaneció al verlos sanos y salvos. No hizo preguntas. Sabía que no debía. «Prepara el ala para la señorita Elisa», dijo Nathaniel, «y trae té caliente. Ha sido una noche larga». Hattie asintió y desapareció en el interior de la casa. Nathaniel y Elisa entraron al estudio. Nathaniel cerró la puerta y se dejó caer en su silla con un suspiro profundo. Elisa se quedó de pie, sosteniendo el sobre con el testamento verdadero contra su pecho. «¿Y ahora qué?», preguntó Nathaniel. «Tienes los papeles de libertad. Tienes el testamento. ¿Qué piensas hacer?». Elisa caminó hacia la ventana y miró hacia los campos que se extendían más allá de la mansión. «No lo sé», admitió. «Nunca pensé más allá de este momento. Durante años, todo lo que quería era encontrar el testamento, demostrar que mi padre me reconoció. Pero ahora que lo tengo», se detuvo, con la voz quebrándose ligeramente. «Ahora no sé qué hacer con él». Nathaniel se levantó y se acercó a ella. «Podrías presentarlo ante un tribunal, reclamar tu parte de la herencia Lavaux». Elisa negó con la cabeza. «Eso significaría una batalla legal que podría durar años, y los Lavaux tienen jueces, abogados, influencia. Nunca dejarían que una mujer como yo ganara. Entonces, ¿para qué lo guardas?». Elisa se volvió hacia él. «Porque mientras lo tenga, tengo poder. Marguerite cree que destruí la única prueba. Cree que estoy neutralizada. Pero este documento es mi seguro de vida. Si alguna vez intentan silenciarme, si alguna vez vienen por mí, puedo hacer que esto se haga público. Y eso los destruiría». Nathaniel asintió lentamente. Entendía perfectamente. En este mundo, el conocimiento era poder. Y Elisa acababa de convertirse en la persona más peligrosa que Marguerite Lavaux jamás conocería. «¿Qué harás entonces?», preguntó Nathaniel. Elisa miró los papeles de libertad que había obtenido. «Me iré. Norte, tal vez. O al oeste. Algún lugar donde nadie conozca mi nombre. Donde pueda empezar de nuevo». Nathaniel sintió una punzada inesperada en el pecho. Se había acostumbrado a su presencia, a su inteligencia, a su coraje. «Podrías quedarte aquí», dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Elisa lo miró con curiosidad. «¿Por qué?». Nathaniel vaciló. «¿Por qué?». En efecto, no lo sabía con certeza. Solo sabía que la idea de que se fuera lo incomodaba de una manera que no podía explicar. «Porque Blackwater Estate es un refugio», dijo finalmente. «Es un lugar donde las personas que no tienen a dónde ir pueden encontrar protección. Y creo que mereces eso, al menos por un tiempo». Elisa sonrió, una sonrisa suave y agradecida. «Eres un buen hombre, Nathaniel Crick, aunque intentes ocultarlo». Nathaniel desvió la mirada, incómodo. «No soy bueno, solo soy práctico». «Tal vez, pero pagaste $4,000 por mí. Arriesgaste tu vida por mí. Eso no es solo practicidad». Antes de que Nathaniel pudiera responder, escucharon un golpe urgente en la puerta. Hattie entró sin esperar respuesta, con el rostro pálido. «Señor Crick, hay hombres en la entrada. Muchos, armados». Nathaniel sintió que la sangre se le helaba. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Había al menos una docena de jinetes rodeando la mansión, y al frente, montado en un caballo negro, estaba Samuel Whitford. «Maldición», susurró Nathaniel. Elisa se acercó a la ventana y vio la escena. «Vinieron más rápido de lo que pensé». Nathaniel se volvió hacia ella. «Marguerite no creyó tu actuación. O Samuel la convenció de que eras demasiado peligrosa para dejarla viva». Afuera, Samuel gritó con voz potente. «Nathaniel Crick, entrega a la mujer o quemamos tu casa hasta los cimientos». Nathaniel cerró los ojos y respiró profundamente. Luego los abrió, y había una resolución fría en ellos.
No te voy a entregar. Elisa lo miró con intensidad. No puedes pelear contra todos ellos. Te matarán. Nathaniel caminó hacia su escritorio y abrió un cajón. Sacó 2 revólveres y se los entregó a Elisa. Entonces moriremos peleando. Elisa tomó las armas. Las sopesó en sus manos. Luego miró a Nathaniel. No tiene que ser así. Hay otra forma. ¿Cuál? Elisa sacó el testamento de su vestido y lo sostuvo en alto. Voy a salir. Voy a mostrarles esto. Y voy a decirles que si me matan, hay copias escondidas que se harán públicas. Copias que envié a periodistas, a abogados, a jueces del norte. Nathaniel frunció el ceño. ¿Enviaste copias? Elisa sonrió con tristeza. No, pero ellos no lo saben. Era un farol audaz y desesperado. Pero también era inteligente. Si Marguerite y Samuel creían que matar a Elisa desataría un escándalo aún mayor, tal vez lo pensarían 2 veces. Es demasiado arriesgado, dijo Nathaniel. Todo lo que he hecho ha sido arriesgado, respondió Elisa. Pero aún estoy viva. Nathaniel quería detenerla. Quería encontrar otra forma, pero sabía que no había tiempo. Afuera, los hombres de Samuel comenzaban a impacientarse. Podía escuchar el sonido de armas siendo amartilladas. Si haces esto, dijo Nathaniel, yo salgo contigo. No te dejaré enfrentarlos sola. Elisa asintió. Juntos entonces, caminaron hacia la puerta principal. Hattie y los demás sirvientes se habían escondido en las habitaciones traseras. Nathaniel abrió la puerta y salió con Elisa a su lado. Samuel los vio y sonrió con crueldad. Sabía que no tenías agallas para pelear, Crick. Nathaniel no respondió. Simplemente se quedó de pie, con los brazos cruzados, proyectando una calma que no sentía. Elisa dio un paso adelante y levantó el testamento. Antes de que hagas algo estúpido, Samuel, deberías saber algo. Samuel entrecerró los ojos. ¿Qué? Este testamento no es el único. Hay copias, muchas copias, enviadas a personas que no tienen lealtad a los Lavaux. Si me matan, mañana por la mañana esto estará en todos los periódicos del sur, y el nombre Lavaux será arrastrado por el lodo. El rostro de Samuel se contrajo. Miró hacia atrás, hacia uno de sus hombres, como si esperara instrucciones. Claramente, Marguerite no había venido con ellos. Había enviado a Samuel a hacer el trabajo sucio. «Estás mintiendo», dijo Samuel, pero su voz carecía de convicción. «¿Estás dispuesto a arriesgarte?», preguntó Elisa. «¿Estás dispuesto a apostar tu carrera, tu vida, en que estoy mintiendo?» Hubo un largo silencio. Los caballos resoplaban. Los hombres esperaban órdenes. Y Samuel, por primera vez, parecía inseguro. Finalmente, bajó del caballo y se acercó a Elisa. La miró con odio. «Si alguna vez te vuelvo a ver, ni Dios te salvará». Elisa sostuvo su mirada. «Lo mismo digo». Samuel escupió al suelo, montó su caballo y gritó, «Vámonos». Los jinetes se dieron la vuelta y galoparon hacia el camino, desapareciendo entre los árboles. El polvo se asentó lentamente. Nathaniel y Elisa se quedaron de pie en la entrada, viendo cómo se alejaban. Finalmente, Nathaniel soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Funcionó. Elisa bajó el testamento. Por ahora. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. Nathaniel había reforzado la vigilancia alrededor de Blackwater Estate, contratando a hombres de confianza para patrullar el perímetro día y noche. Elisa se había instalado en el ala este, pero rara vez permanecía en su habitación. Pasaba las mañanas caminando por los terrenos, observando cómo la niebla se levantaba sobre los pantanos, y las tardes en la biblioteca de Nathaniel, leyendo libros que nunca antes había tenido la oportunidad de tocar. Nathaniel la observaba desde la distancia. Había algo en ella que lo fascinaba, la forma en que se movía, como si cada paso fuera una decisión consciente, la forma en que leía, con los dedos trazando las palabras como si fueran tesoros, la forma en que miraba el mundo, con ojos que habían visto demasiado pero que aún se negaban a rendirse. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de los robles, Nathaniel la encontró sentada en el porche trasero, mirando hacia el horizonte. Se sentó a su lado sin decir nada. Durante un largo rato simplemente compartieron el silencio. Finalmente, Elisa habló. «Nunca te he dado las gracias realmente». Nathaniel la miró de reojo. «No es necesario». «Sí lo es. Arriesgaste todo por mí. Tu vida, tu hogar, tu reputación. Y ni siquiera me conocías». Nathaniel se encogió de hombros. «Tal vez vi algo en ti que valía la pena salvar». Elisa sonrió suavemente.
O tal vez viste algo en ti que querías salvar a través de mí. Nathaniel no respondió. Ella tenía razón, como siempre. Había algo en salvar a Elisa que se sentía como salvarse a sí mismo. Como si, al ayudarla a escapar de su pasado, él también pudiera escapar del suyo. ¿Alguna vez has pensado en irte?, preguntó Elisa. ¿En dejar todo esto atrás y empezar de nuevo? Nathaniel miró hacia los campos que se extendían ante ellos. Todo el tiempo. Pero este lugar es lo único que tengo. Es lo único que me conecta con mi hermano. Si lo dejo, es como si lo traicionara. Elisa asintió. Entiendo. Pero a veces, aferrarse al pasado nos impide vivir el futuro. Nathaniel la miró directamente. ¿Y tú? ¿Has decidido qué harás? Elisa desvió la mirada hacia el horizonte. Creo que sí. Iré al norte, a un lugar donde pueda usar mis papeles de libertad sin que nadie haga preguntas. Tal vez Boston. He oído que allí hay comunidades de personas libres. Personas como yo. Nathaniel sintió nuevamente esa punzada en el pecho. ¿Cuándo te irás? Pronto. Mientras más tiempo me quede, más peligro represento para ti. No me importa el peligro. Elisa se volvió hacia él, y había algo suave en sus ojos. Lo sé, pero debería importarte. Tienes una vida aquí. No dejes que mi presencia la destruya. Nathaniel quería discutir, pero sabía que ella tenía razón. Mientras Elisa permaneciera en Blackwater Estate, siempre estarían en riesgo. Marguerite y Samuel no olvidarían. Y tarde o temprano volverían. Te daré dinero, dijo Nathaniel. Suficiente para establecerte en Boston. Y contactos. Gente que puede ayudarte. Elisa negó con la cabeza. Ya has hecho demasiado. Nunca es demasiado, insistió Nathaniel. No cuando se trata de alguien que importa. Elisa lo miró con intensidad. Había algo no dicho entre ellos. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Un vínculo que había crecido en las sombras de la violencia y el peligro. Algo más profundo que la gratitud, pero menos definido que el amor. Nathaniel, dijo Elisa suavemente. En otra vida, en otro mundo, tal vez podríamos haber sido algo más. Pero en este mundo, en esta vida, somos dos personas atrapadas en circunstancias que no elegimos. Y lo mejor que podemos hacer es sobrevivir. Nathaniel asintió, aunque le dolía hacerlo. Tienes razón. Se quedaron sentados en silencio hasta que la noche cayó por completo. Y cuando finalmente se levantaron para entrar, ambos sabían que el tiempo se estaba acabando. 3 días después, Elisa se preparó para partir. Nathaniel había arreglado todo. Un carruaje que la llevaría a Nueva Orleans. Un pasaje en barco hacia el norte. Cartas de recomendación a personas de confianza en Boston. Y una bolsa con suficiente dinero para comenzar una nueva vida. La mañana de su partida, Elisa bajó las escaleras vestida con ropa de viaje que Hattie le había conseguido. Un vestido sencillo pero elegante, una capa de lana y un sombrero con velo. Parecía una dama respetable, alguien que nadie cuestionaría. Nathaniel la esperaba en el vestíbulo. Cuando la vio, sintió que algo se apretaba en su pecho. No quería que se fuera, pero sabía que debía. Todo está listo, dijo, manteniendo su voz neutral. Thomas te llevará a Nueva Orleans. El barco sale al mediodía. Elisa asintió. Gracias, por todo. Se acercó a él y sin decir nada lo abrazó. Nathaniel se quedó inmóvil por un momento, sorprendido. Luego lentamente levantó los brazos y la abrazó de vuelta. Era un abrazo que decía todas las cosas que no podían pronunciar con palabras. Gratitud, tristeza, esperanza, adiós. Cuando se separaron, Elisa tenía lágrimas en los ojos. Se las limpió rápidamente y forzó una sonrisa. Cuídate, Nathaniel Creek, y no dejes que el pasado te consuma. Nathaniel asintió. Lo mismo digo. Elisa subió al carruaje. Thomas cerró la puerta y subió al asiento del conductor. El carruaje comenzó a moverse, alejándose lentamente por el camino bordeado de robles. Nathaniel se quedó de pie en la entrada, observando hasta que el carruaje desapareció entre los árboles. Hattie apareció a su lado. Era una buena mujer, dijo en voz baja. Nathaniel no respondió. Simplemente se quedó mirando el camino vacío, preguntándose si alguna vez volvería a verla. Y en algún lugar, en las profundidades del sur, Marguerite Laveau recibía un informe de uno de sus espías. Elisa había partido. Había dejado Blackwater Estate, y aunque el testamento seguía existiendo, al menos ya no representaba una amenaza inmediata. Marguerite dobló el informe y lo arrojó al fuego. Observó cómo las llamas consumían el papel, convirtiendo las palabras en cenizas. «Déjala ir», murmuró para sí misma. «Mientras se mantenga lejos,
no tendremos que volver a preocuparnos por ella. Pero en el fondo, sabía que no era verdad. Sabía que Elisa siempre sería una sombra en el horizonte, una amenaza dormida, y que algún día, tal vez, esa sombra volvería. 6 meses después, Nathaniel recibió una carta. Llegó en un sobre simple, sin remitente, pero reconoció la letra de inmediato. Era de Elisa. Se sentó en su estudio, con las manos temblando ligeramente, y abrió el sobre. La carta era breve. Nathaniel, llegué bien a Boston. He encontrado trabajo como maestra en una escuela para niños libres. Es un trabajo humilde, pero es mío. Tengo una habitación pequeña en una casa de huéspedes, y por las noches leo los libros que me diste. Este lugar es frío, pero es seguro, y por primera vez en mi vida, siento que puedo respirar. No sé si volveremos a vernos. Tal vez sea mejor así, pero quiero que sepas que nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Me salvaste la vida, y más que eso, me devolviste mi humanidad. El testamento sigue guardado. Lo mantendré así, como un recordatorio de lo que sobreviví y de lo que soy capaz de hacer. Pero no lo usaré a menos que sea absolutamente necesario. Prefiero vivir en paz que en guerra. Cuídate, Nathaniel. Y si alguna vez necesitas un lugar para empezar de nuevo, sabes dónde encontrarme. Con gratitud y afecto, Elisa. Nathaniel leyó la carta 3 veces. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el cajón de su escritorio, junto a otras cosas valiosas. El reloj de su hermano, una foto descolorida de su madre, una medalla que había ganado hace mucho tiempo por algo que ya no recordaba. Se levantó y caminó hacia la ventana. El sol se ponía sobre Blackwater Estate, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Los campos estaban vacíos, los pantanos silenciosos, y por primera vez en años, Nathaniel sintió algo parecido a la paz. No sabía si volvería a ver a Elisa, no sabía si su propia vida cambiaría alguna vez, pero sabía que había hecho algo bueno. Había salvado a alguien que merecía ser salvado, y en un mundo tan oscuro y cruel como el suyo, eso tenía que significar algo. Esa noche, mientras Nathaniel dormía, soñó con un futuro diferente, un futuro donde él y Elisa caminaban por las calles de una ciudad del norte, libres de cadenas y secretos. Un futuro donde el pasado ya no los perseguía. Era solo un sueño, pero era un buen sueño. Y mientras tanto, en Boston, Elisa se sentaba junto a la ventana de su pequeña habitación, mirando las estrellas. Pensaba en Nathaniel, pensaba en Blackwater Estate, pensaba en el testamento que guardaba bajo su colchón, y pensaba en el día en que, tal vez, podría volver, no como una fugitiva, no como una amenaza, sino como una mujer libre, con la cabeza en alto. Ese día aún no había llegado, pero vendría. Elisa lo sabía, porque había aprendido algo fundamental en su vida, que el poder no venía de la sangre, ni del dinero, ni de los nombres escritos en documentos antiguos. El poder venía de la voluntad de sobrevivir, de la capacidad de levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces el mundo te derribara, de la certeza de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre había una chispa de luz, y Elisa era esa chispa. Había sobrevivido a la esclavitud, había sobrevivido a la traición, había sobrevivido a los hombres que querían borrarla de la existencia, y seguiría sobreviviendo, porque esa era su historia, no la que le habían escrito, sino la que ella misma estaba escribiendo, palabra por palabra, día por día. Y mientras el testamento permaneciera escondido bajo su colchón, mientras su corazón siguiera latiendo, esa historia continuaría, para siempre.